Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Victoria Adelaida de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Ella fue una princesa alemana que se acabará convirtiendo en duquesa consorte de Sajonia-Coburgo y Gotha, llegando a ser un personaje muy querido en la ciudad de Coburgo por su sencillez y su cercanía con el pueblo. Pero también fue una mujer que vivió en medio de dos guerras mundiales, las cuales acabarán pasando factura a la familia ducal. Esta biografía es realizada por petición del magnánimo 1825. Victoria Adelaida Elena Luisa María Federica de Schleswig, Holstein, Sonderburg, Glücksburg y de Augustenburg nació el 31 de diciembre de 1885 en la finca de Grunwald, en la población de Tumby, en Schleswig, Holstein, en el Reino de Prusia, actualmente en Alemania. Fue hija del duque Federico Fernando de Schleswig, Holstein, Sonderburg, Glücksburg y de la esposa de este, la duquesa Carolina Matilde de Schleswig, Holstein, Sonderburg, Augustenburg. El matrimonio tuvo 6 hijos en común, siendo Victoria Adelaida la primera de sus vástagos. La princesa tenía un buen linaje. Por vía paterna era sobrina nieta del rey Cristian IX de Dinamarca, mientras que por vía materna era sobrina de la emperatriz consorte de Alemania, Augusta Victoria de Schleswig-Holstein, aparte de ser bisnieta de Feodora de Leiningen, quien era la medio hermana de la reina Victoria del Reino Unido. Ante su buena posición y como hija mayor de los duques de Schleswig-Holstein, la princesa recibió una buena educación, siendo formada para encontrar un buen casamiento que fuese beneficioso para su familia. El 15 de febrero de 1905 se celebró un gran baile en el Palacio Real de Berlín, donde Victoria Adelaida fue presentada ante el duque Carlos Eduardo de Sajonia, Coburgo y Gotha, único hijo varón del duque de Albany, Leopoldo del Reino Unido y nieto de la reina Victoria. Aquella presentación fue ideada por ambas familias para establecer un posible compromiso entre los jóvenes, y durante el encuentro ambos compartieron bailes y animadas conversaciones. Después, al final del baile, se anunció su compromiso de manera oficial. El 11 de octubre de aquel mismo año se celebró la boda de la pareja en el castillo de Glücksburg, en el ducado de Schleswig-Holstein. Para entonces, ella tenía 19 años de edad en el momento de la unión y él 21. Los recién casados se instalaron en la ciudad de Coburgo, en el ducado de Sajonia, Coburgo y Gotha, debido a que pese a que su marido era duque de Albany desde su nacimiento, también acabaría heredando el ducado de Sajonia-Coburgo-Gotha por orden de su abuela, la reina Victoria, al morir el tío del duque, Alfredo, sin descendencia masculina, en el año 1900, debido a que para entonces el hijo de este, el príncipe Alfredo, había fallecido en el año 1899. Victoria Adelaida fue muy bien recibida en la ciudad de Coburgo y pronto se ganó el cariño del pueblo, siendo descrita como una duquesa muy cercana, amable y atenta con sus súbditos. El matrimonio pronto se dedicó a traer a sus hijos al mundo. En el año 1906 nació el primer hijo de la pareja, un niño que se llamó Juan Leopoldo, quien fue príncipe heredero del ducado de Sajonia, Coburgo y Gotha.
En el año 1908 nació Sibila, quien fue por matrimonio princesa de Suecia y duquesa de Västerbotten. En el año 1909 nació Huberto, quien falleció durante la Segunda Guerra Mundial. En el año 1912 nació Carolina Matilde, quien se llegaría a casar en 3 ocasiones, y en 1918 nació Federico Josías, quien sería el jefe de la casa Sajonia-Coburgo y Gotha. El matrimonio tuvo 5 hijos en común, llegando todos sus vástagos a edad adulta. Durante la Primera Guerra Mundial, su marido apoyó al Imperio Alemán y formó parte del ejército imperial alemán como general, pero su participación en dicho conflicto ocasionó que el gobierno británico decidiese quitarle todos sus títulos relacionados con la corona británica, como duque de Albany, conde de Clarence o barón de Arklow, además de que tanto él como su esposa e hijos perdieron el derecho de ser tratados como príncipes británicos o como altezas reales. Este suceso fue debido a que en el año 1917 el Parlamento británico dictó la ley de privación de títulos, donde se les arrebató tanto la posición como los títulos a todos aquellos nobles y príncipes británicos que estuviesen en el bando enemigo durante la Primera Guerra Mundial. En el año 1918 se vivió la Revolución de Noviembre, que provocaría el fin del Imperio Alemán, dando así paso a la República de Weimar y a un periodo de gran inestabilidad que ocasionó que su marido, el duque Carlos Eduardo, se viese obligado también a abdicar, convirtiéndose así la familia ducal en ciudadanos comunes. Al matrimonio se le permitió el poder residir en algunas de sus propiedades privadas. Los veranos podrían pasarlos en el palacio de Kallenberg, mientras que los inviernos en la fortaleza de Coburgo, aunque al año siguiente dicha fortaleza pasaría a formar parte del Estado alemán, pero se le permitió a la familia ducal el poder seguir residiendo en él. Durante esta nueva etapa, Victoria Adelaida llevó una vida sencilla y sería recordada con mucho cariño por el pueblo de Coburgo, debido a que la princesa se paseaba por las calles de la ciudad con cesta en mano, comprando personalmente las cosas necesarias para su familia, además de atender y mostrarse muy cercana con todo aquel que se acercaba a ella. También era habitual verla montar en bicicleta, que era así como se desplazaba de un lugar a otro para desempeñar sus quehaceres. En el año 1929, su marido Carlos Eduardo empezó a apoyar públicamente al partido nazi. Incluso Victoria Adelaida acompañó a su esposo a una reunión que dicho partido organizó en un restaurante de la ciudad de Coburgo, donde Adolf Hitler daría un discurso. Durante el Tercer Reich, su esposo ocupó cargos importantes dentro del partido nazi, además de ejercer como presidente de la Cruz Roja Alemana, mejorando así la posición de la familia ducal. Su marido Carlos Eduardo ejerció más bien como diplomático que estaba al servicio de Hitler, debido a que era algo mayor para poder servir en el frente durante la Segunda Guerra Mundial, aunque sus hijos sí lo harían, algo que ocasionó que su hijo Huberto falleciese a causa de un accidente aéreo en el año 1943 mientras se encontraba combatiendo. Cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, su esposo ya estaba en el punto de mira de distintos gobiernos de la época. Por esta razón, acabaría siendo detenido por orden del general estadounidense George Patton y fue puesto bajo arresto domiciliario en la fortaleza de Coburgo, teniéndose que instalar los duques en una pequeña cabaña que había a los pies de dicha fortaleza y donde apenas tuvieron comodidades. Ante tal situación, la hermana de su esposo
La condesa Alicia de Albany viajó hasta Coburgo junto a su marido, el conde Alejandro de Cambridge, y durante aquella visita pidieron que los duques fuesen liberados, pero su petición no fue admitida, así que mediaron para que se les entregase una casa más cómoda, consiguiendo que los duques fuesen trasladados a una casa cercana al mercado de Coburgo, lugar donde Victoria Adelaida intentaría llevar una vida normal mientras su marido continuaba bajo arresto domiciliario. Su marido, Carlos Eduardo, empezó a experimentar de serios problemas de salud a causa del cáncer que padecía para entonces, así que la familia intentó negociar su liberación, asegurando que ni el duque ni ningún miembro de la familia tenían ideología nazi, sino que el duque se había cegado con la figura de Adolf Hitler y llegó a pensar de que éste podría ser un héroe, además de que aseguraban de que él no había cometido ningún crimen contra la humanidad, ya que sus funciones durante el Tercer Reich se limitó a actuar como diplomático y a sus funciones dentro de la Cruz Roja alemana. Finalmente se le concedió la libertad al duque Carlos Eduardo, pero a cambio tuvo que pagar una cuantiosa multa que dejó arruinada a la familia ducal. Victoria Adelaida cuidó personalmente de su marido durante su larga enfermedad y permaneció a su lado pese a la mala situación económica que estaban viviendo, pero finalmente su esposo acabaría falleciendo en el año 1954. Tras enviudar, la duquesa pasó algunos años viajando, especialmente junto a su cuñada, la condesa Alicia de Albany, y según se cuenta, por primera vez en muchos años, ella volvió a ser feliz, siendo habitual el verla sonreír o mantener animadas conversaciones, ya que durante la Segunda Guerra Mundial ella se había vuelto una mujer callada y sombría que rara vez se relacionaba con la gente o sonreía. Tras viajar durante 4 años, finalmente decidió instalarse en el castillo de Greinburg, en Austria, debido a que todas las propiedades de los duques habían sido confiscadas, y pese a los continuos reclamos para recuperarlas, tan solo se les devolvió dicho castillo austríaco, una residencia de verano que empezó a usarla como residencia habitual, falleciendo allí el 3 de octubre de 1970 a los 84 años de edad. Sus restos mortales descansan junto a los de su marido en el panteón familiar de los jardines del castillo de Kallenberg, en Coburgo, en Alemania. Victoria Adelaida fue una princesa que vivió en medio de 2 guerras mundiales, permaneciéndose al lado de su familia en tiempos complicados, donde los duques acabaron perdiendo todo y arruinándose. Aún así, ella permaneció al lado de su marido, acompañándole durante las penurias que pasaron y en su larga enfermedad. Esta princesa fue un personaje bastante querido en la ciudad de Coburgo, siendo descrita como una mujer sencilla que se adaptó muy bien a las circunstancias de la vida, además de que era muy cercana y atenta con el pueblo, relacionándose con todo aquel que se acercaba a ella, siendo muy habitual el verla comprando en el mercado de la ciudad o montando en bicicleta. No se sabe muy bien si Victoria Adelaida apoyaba los ideales de su marido o si también era partidaria de Adolf Hitler, pero sí hay constancia de que durante la Segunda Guerra Mundial ella se volvió una mujer triste y sombría, recobrando tan solo la alegría cuando aquella gran guerra acabó y tras el fallecimiento de su marido. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Victoria Adelaida de Schleswig, Holstein, Sonderburg, Glücksburg. Espero que os haya gustado esta historia
y espero a que el magnánimo 1825 también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando. Y quisiera agradeceros de corazón el que formáis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras princesas que también hayan perdido todo a causa de las 2 guerras mundiales. Y con esto me despido. Hasta la próxima.